Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Muchísimas gracias por tu amable y cariñosa presentación. Bueno, es una alegría estar hoy aquí, en CEDE, en Córdoba, en esta jornada tan especial, y acompañada de mi madre, Isabel Estapé, que es la importante, pero yo viniendo a hablar del cerebro. ¿Qué hace una psiquiatra hablando a directivos y a empresarios? A mí me gusta, soy hija y nieta de psiquiatra, investigar el comportamiento humano. Voy observando lo que va sucediendo en el mundo emocional, en el cambio en la población, e investigo qué subyace, qué va pasando, buscando las bases humanistas, biológicas, neurocientíficas del ser humano. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y el problema que nos sucede muchas veces es que como seres humanos nos van sucediendo cosas, vamos sintiendo cosas, van surgiendo síntomas en nuestro cuerpo y no entendemos nada. Tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en este mundo digital tan apasionante. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto. Si uno va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema, porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho, es el 91,6%. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Si pensamos en la pandemia, donde todos hemos tenido miedo, y el miedo cambia nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, todo nuestro organismo y nuestra mente se han transformado. Es decir, yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Esta hormona toma las riendas de mi cuerpo y empieza a cambiar mi cuerpo y mi mente. Se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me cambia el aparato intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda. Es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, no duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante 5 años me he dedicado a investigar el cortisol, cómo bajar el cortisol, porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis. ¿Cuáles son las vías de escape? Y ahí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol. Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia. Y esto es clave. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo, y lo siento. El cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido. El ser humano necesita sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta, y la gente te comenta, y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla, en esta primera parte, la pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, WhatsApp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos, es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que
que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después? El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Esto lo cuento porque es importante que lo entendamos. Es decir, nuestro cerebro no es inmune a tener pantalla todo el rato. Es cierto que nos ha salvado en un momento de pandemia, es cierto que ayuda a acercar a nivel empresarial, educativo, en muchísimos aspectos, pero necesitamos conocer cómo funciona y cómo activa nuestro cerebro para ser capaces de enfrentarnos de la mejor manera posible a ello. ¿Qué ha hecho la pantalla? Que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes, porque siempre llega algo en la pantalla. Yo activo la pantalla, yo actualizo la pantalla. Si uno de vosotros se levanta una mañana y no hay nada en el WhatsApp, uno reinicia el teléfono, porque que nadie te haya escrito nada en el teléfono significa que algo ha sucedido, y lo siguiente que sucede es que te metes en Internet a ver si es que se ha caído WhatsApp a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a recibir emociones y sensaciones constantes. Las empresas se dieron cuenta de esto. Facebook, Google, todas las empresas de Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio que esto era importantísimo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que hemos transformado la economía mundial en la economía de la atención. Lo que importa a las empresas es conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, nos han captado nuestra atención y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. Es decir, como es algo tan impulsivo, me siento querido, me contestan, estoy metido en un grupo, me hacen caso, escribo, me meto, busco, compro, tengo hambre, pido un globo, quiero un sushi, me apetece, quiero quedar con alguien, me descargo Tinder. Es decir, gratificación instantánea, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos damos cuenta, las dos únicas cosas que realmente nos hacen felices en esta vida, las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón del ser humano, son el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos y el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Son todo lo contrario. Pospongo recompensa, paciencia, esperar a no recibir todo el rato lo que busco y lo que quiero. Tiempo. Y hoy en día no sabemos esperar. Y hay otra zona del cerebro que es fundamental que os explique. Y se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta zona delantera de nuestro cerebro y es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Nada, es la que se encarga de que seamos seres superiores. La que yo de repente voy caminando en un restaurante y tengo apetito y veo que mientras voy por el pasillo que un señor está comiendo y no le quito la comida del plato. La que hace que yo de repente me apetezca comprarme algo y no me lo compro. Que de repente veo a una persona que me gusta por la calle, estoy casado y digo, no me conviene porque estoy comprometido con otra persona. Esto es la corteza prefrontal. Es el centro neurálgico de la voluntad. Pospongo las cosas o las retiro de mi camino porque no me convienen. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante y a medida que uno se va haciendo mayor, va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 25 y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. La corteza prefrontal se activa en un bebé de tres maneras. Es decir, ¿cómo activas la atención de un bebé? Con tres cosas: luz, sonido y movimiento. Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo, se da cuenta, de repente el hijo está en su hamaquita, pasa el padre, pasa la madre y gira la cabeza. Presta atención. De repente se enciende una lucecita, presta atención, escucha una música y activa su atención. ¿Qué queremos nosotros con la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que a medida que se van haciendo mayor, presten atención a objetos inmóviles, a un profesor, que estén sentados en la salita de espera, que vean una puesta de sol y les guste, que puedan ir a un museo,
que puedan leer un libro. Es decir, que no solo se active su corteza prefrontal con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino que también sean capaces de prestar atención a una conferencia. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, un iPad, lo que sea, con 6 meses, con 1 año, con 2 años, con 3 años? Y yo se la pongo. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todos se nos atrofió el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utilizas herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas, hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros, que somos adultos, que nos educaron sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda, no podemos vivir sin el teléfono, nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda, que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración. Y necesitamos niños con criterio, necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los 5, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado, ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras, y le pregunté, escribí a la editorial y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos 2 horas y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo, nuestra cabeza está conectada a la pantalla y esto es dopamina y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. Significa que soy yo quien domino el dispositivo y no el dispositivo el que me domina a mí. Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono, que se enciende la pantalla, algo está pasando en mi cerebro. ¿Y cuándo cogemos el teléfono? Fuera del plano profesional. ¿Cuándo utilizamos el teléfono? En 2 momentos. Cuando uno está aburrido o cuando uno está estresado. Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente, ¿quién no le ha pasado en estas múltiples entrevistas o sesiones por Zoom eternas? Y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro, ante el aburrimiento o ante el estrés, nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes, ¿qué sucede? Que no estás dejando a los niños aburrirse y el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad. Nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz de frenar el círculo de la hiperestimulación. Y te tienes que empezar a aburrir, porque cuando tú te aburres o dejas que tu hijo se aburra, pasan cosas en el cerebro. Si tú no sabes gestionar el estrés y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer, y fijémonos, coges el teléfono, tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono, has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono, porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar. Y conocemos los mecanismos que subyacen al tema, pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad. Y ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes,
el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un teléfono es como ponerle un minibar en su cuarto. Es decir, oye, que cada vez que te encuentres mal puedes tomarte un chupito. ¿Por qué? Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno, que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo. Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en Estados Unidos, le llaman the closest thing Silicon Valley has to conscience, lo más cercano que tiene Silicon Valley a la conciencia, porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos, porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, encontrar dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto, porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho, estamos hiperestimulados, nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados, es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y que recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp. No lo hago. Me apetece pedirme esta comida ahora. No lo hago. Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana. No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho, no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es, tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas. Volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y no quiero terminar sin hablaros de una cosa que para mí, y a pesar de que sé que es un ámbito que os va a sorprender, es fundamental. Os he contado que yo llevo varios años investigando el cortisol y siempre investigo las hormonas y la dopamina, la del placer, la serotonina, la felicidad, la oxitocina, la hormona del parto y de la lactancia. Y hace 2 años me sucedió una anécdota. Acababa de nacer mi tercer hijo, yo tengo 4 niños, y acababa de nacer mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia y estaba de baja maternal. Y me llamaron del hospital y me dijeron que estaban presentando un nuevo fármaco en Madrid y me acerqué con mi coche, yo tengo un Golf muy viejo que tiene muchos años, que está medio rayado, al centro de Madrid. Me puse mona, me subí a mi tacón y me acerqué, esto ahora os explico por qué os doy este dato, y entonces yo iba en el coche y dejé el coche aparcado en la planta -3 de un parking infernal en el centro de Madrid. Subí al hotel, estuve en la presentación, pero ya me tocaba volver a dar de comer al pequeño y volví al parking. Y cuando iba andando por el parking, veo que un tipo con mala pinta me sigue. Y entonces empiezo a ver que me sigue, empiezo a andar y digo, ay, que me está subiendo el cortisol. Soy muy consciente de mis cosas y empecé a notar que me angustiaba y que empezaba a no poder respirar y de repente, al lado de mi coche rojo, viejo, rayado, había un cochazo. Y entonces me dijo, dame las llaves. Y le dije, no, que mi coche es el rojo viejo, que este no es mi coche. Y entonces, en vez de darle las llaves, el móvil, la cartera, todo, me subí al coche, bajé el pestillo y arranqué. No podía respirar, me dio un ataque de pánico y encima era plenamente consciente. Taquipnea, taquicardia, no puedo pensar, corteza prefrontal, se me duerme la mano. Y me conocía todos los síntomas, pero no era capaz de relajarme. Arranqué, salí corriendo del parking y cuando subía por la Castellana, llamé a mi marido casi sin poder hablar. Me han atracado por la calle, ¿y qué? Y entonces, ¿qué tal? Y mi marido, ¿pero te han secuestrado? No, y me dio encima que se agobia, ¿no? Y yo, no, voy a casa
Y llegué a casa, subí corriendo y la persona que estaba cuidando del bebé me dio al bebé literalmente en brazos. Y entonces yo, corriendo, me lo puse al pecho para que pudiera comer y entró mi marido en la habitación. ¿Pero qué te ha pasado? Y yo, con una calma sorprendente, le empecé a explicar, no, es que estaba en el parking y un tío con mala pinta. Y me dice, Mario, ¿te has tomado algo? ¿Cómo te has relajado? Y digo, tienes toda la razón. Digo, este pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. Digo, no es cómo soy capaz. Y de repente me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y esta me puse nerviosa. Me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si estimulamos la oxitocina, bajamos el cortisol. Y entonces me he dedicado estos 2 años a investigar la oxitocina. Como no nos podemos poner a lactar, todos los que estamos aquí, he buscado todas las maneras que existe para que podamos generar oxitocina. Y creo que nos encontramos en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son 8 segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada porque la abrazo 8 segundos, que la gente lleva 2 años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan 5. Abrazos de 8 segundos, bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin teléfono delante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina, es la hormona de los vínculos, es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real. Potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias. La motivación es la energía que surge en nuestra mente cuando queremos alcanzar una meta o un propósito, ¿no? Y entonces, pues está relacionado con muchos aspectos. Está el sistema de recompensa del cerebro, está relacionado con la capacidad de mantener un enfoque y una orientación hacia lo que nos proponemos, y difiere mucho de unas personas a otras. Pues depende mucho de nuestra historia, de nuestra educación, de cómo nos han educado en voluntad, de cuánta recompensa necesitamos para activar ese mecanismo de la motivación, lo que se denomina el umbral de la motivación. Y detrás de cada cosa que nosotros hacemos hay una motivación de fondo que nos impulsa a realizarla. Y ahí radica ese circuito de recompensas que a veces está mal visto, porque también es el centro, curiosamente, de las adicciones, pero también es el centro del placer. Es decir, que tú piensas en que quieres hacer algo y te motiva. De repente tú empiezas a estudiar medicina, sabes que son 6 años de medicina, luego el MIR, 4 años o 5 años de especialidad, pero tú vas sintiendo un cierto placer a medida que vas aprobando las asignaturas, que vas empezando a hacer las prácticas, que vas aprendiendo, ¿no? La motivación es un mecanismo que nos aporta placer, pero existen 2 tipos, el externo y el interno. La motivación extrínseca es cuando el estímulo viene de fuera. Por ejemplo, tú haces un informe perfecto para que tu jefe esté contento. Tú haces un regalo para que esa persona esté muy contenta y eso te motiva, ¿no? Te portas bien, un niño que se porta bien, porque sabe que va a tener un premio si se porta bien. Esa motivación extrínseca tiene cosas muy buenas, pero llega un momento que haces las cosas por los demás y no por ti mismo. Y la motivación intrínseca, pues la persona lo hace, por ejemplo, para definir mejor su identidad, para mejorar su salud. El claro ejemplo, ¿no? Quieres dejar de fumar. Y entonces dices, motivación intrínseca. Puedes dejar de fumar porque tu marido, tu mujer, tu pareja, tu novio te dice o dejas de fumar o corto contigo la relación, motivación extrínseca, o porque tú de repente te das cuenta que es necesario para tu salud. Y entonces empiezas a investigar qué es el cáncer de pulmón y todas las cosas que conocemos. Y entonces esa motivación arranca desde el interior. Las motivaciones extrínsecas suelen ser muy a corto plazo. Eso te digo, ¿cuál es la diferencia de motivación? Quiero decir, ¿funcionan las dos con la misma eficacia? No, porque la extrínseca, si tú piensas en ese niño que tú le dices que estudie, extrínsecamente porque le vas a dar luego un premio. Intrínsecamente porque se va a sentir mejor consigo mismo, porque le has enseñado que el aprendizaje es bueno, porque imagínate que es un tema de lectura, porque la lectura le hace que sea más culto, que tenga fantasía, y le metes esa motivación intrínseca. Si es extrínseca, en el momento que desaparezca el estímulo externo,
puede desaparecer, a menos de que se haya conseguido un gran hábito, y la intrínseca hace que se mantenga a lo largo de los años. Esto puede ser con la comida, puede ser con la lectura, con la educación, con el estudio, con el horario, levantarte pronto por la mañana. Claro, cuando es intrínseca, tú empiezas con tu fuerza de voluntad. Mi padre siempre dice que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Esa fuerza de voluntad es... Yo también lo digo, sí. Sí, es que cuando eres capaz de posponer la recompensa creyendo en tu propio bien a corto y a largo plazo, los resultados son mucho mayores. Entonces, claro, ¿qué fuentes de motivación podemos tener? Intrínsecas, pues por ejemplo la curiosidad. Es decir, yo quiero aprender más, yo quiero investigar más o profundizar sobre un tema. O puede ser la autonomía, porque yo quiero ser más libre, porque yo me quiero convertir en una persona con más capacidad de tomar decisiones. Puede ser las creencias, ¿no? Cada uno tiene sus propias creencias y entonces a veces la motivación de tus creencias, de tus valores, te ayuda a ir formándote más. Y es importante para la motivación tener en cuenta que existe como una fórmula, ¿no? Tú estás lo suficientemente motivado cuando percibes que tus beneficios, es decir, las consecuencias, son más altos que el coste de la conducta. Por ejemplo, pereza, dinero, pues todas esas cosas que conocemos. El gimnasio, ¿no? O sea, es decir, ese momento a principio de año, donde todo el mundo se levanta el 1 y dice, este año dejo de fumar, empiezo a ir al gimnasio, como bien, recupero estas amistades, y al día 3 de enero ha desaparecido todo, ¿no? Es decir, esas motivaciones un poco surrealistas. Por eso es importante tener una meta a largo plazo y pequeños objetivos a corto plazo. Si tú necesitas perder 30 kilos o 20 kilos, si tú pones en tu cabeza la cifra de 20 kilos, es imposible. Si tú dices 1 kilo a la semana, tu cerebro va sintiendo que eso es mucho más alcanzable y cada semana que va pasando, ese sistema de recompensa se siente gratificado y te da la energía para la siguiente semana. Cuando yo pienso mucho en las oposiciones, ¿no? Yo tengo una familia, mi madre que es notario y mi marido también, pues son personas que han estudiado muchísimos años para una recompensa que puede o no puede llegar, porque claro, nadie te lo asegura. Pero tú, si te levantas cada mañana pensando en que te quedan 3 años para el examen, pero si tú te levantas cada mañana sabiendo que ese estudio de ese día te ayuda a acercarte a tu meta, tú eres capaz de potenciar esa motivación intrínseca. ¿Qué pasa? Que cuando uno no tiene motivación, procrastina. ¿Qué es procrastinar? Y seguro que esto algún oyente, a mí misma me ha pasado, ha sucedido. Es decir, dejas las cosas para otro momento. Sabes lo que tienes que hacer, pero de repente haces lo contrario. Yo tengo que ponerme a ordenar mi habitación, pero de repente te ves cocinando algo. Tengo que ir a pagar este tema. Esa cosa del cerebro. Sí, lo de la procrastinación. Alguna vez que he hablado de ello, la gente me escribe como diciendo, uy, esto soy yo, ¿no? El cerebro, cuando no tiene las motivaciones suficientes o está acostumbrado a ser un poco perezoso, procrastina. Y la procrastinación para el cerebro es dañina a otro nivel, porque no eres capaz de enfocarte bien en lo que tienes que hacer, dejándolo siempre porque tengo que hacer este informe, y de repente sabes, lo tienes delante, pero te pones a hacer otras cosas. Yo me acuerdo cuando estudiaba el MIR y vivía en Oviedo, vivía en un sitio muy chiquitín, y había días que había algunas materias, cada día tienes que estudiar una materia de medicina, y había algunas que se me daban peor o no me gustaban, y ese día entonces se me ocurría desatascar las tuberías, plantearme si el sistema de luz y bombilla era bueno para mi concentración. Oye, Mariani, por aprovechar el final, ¿cómo podemos potenciar la motivación interna? Porque digo yo que habrá un elemento genético, que habrá personas con más impulso que otras. Hay una parte genética, o sea, pero sobre todo educativa. Si de pequeño te han enseñado a posponer la recompensa, hay un estudio que recomiendo a los oyentes que si al terminar o esta tarde lo pueden ver, que es el estudio de la golosina, donde un psiquiatra le dio a los niños de 3, 4, 5 años una golosina y les dijo, si no os la coméis de aquí a 10 minutos, os doy 2. Y entonces hay un vídeo en YouTube que se puede ver perfectamente que se llama The Marshmallow Test, que los niños, los que no se tomaron la golosina, los siguió durante 30 años y a los que también se lo tomaron. Y vio que los que tenían fuerza de voluntad, es decir, los que eran capaces de decir, esto vale por algo, esto lo consigo, tenían menos problemas de drogas, mejor sueldo, mejor salud a largo plazo. Por lo tanto, tips para mantener esta motivación. Que los objetivos se conviertan en maneras de aprender. No solo para conseguir el éxito. Es decir, si quiero dejar de fumar, en vez de decirte, mañana dejo de fumar de golpe, pues decir, oye, me voy a informar, por qué es malo por qué es malo fumar, cómo afecta a mi salud. Luego, no ver la meta como una amenaza. Por ejemplo, el que se pone a dieta y que de repente el chocolate, ¿no? Y entonces, si ves el chocolate como una amenaza, vives en alerta, y entonces tienes que decir, a ver, el chocolate no me conviene porque, y todos lo sabemos, ¿no? Yo que soy una loca del chocolate, pues estudiar por qué no es bueno el chocolate en una dieta, o las patatas fritas, o la cerveza, ¿no? Es decir, investigarlo. El tercero
enfocarme en cómo lo hago y no en por qué lo hago, A veces hay que decir, vale, yo esto lo estoy haciendo, ya no, porque a veces el largo plazo, la meta es tan lejos, que tenemos que ir diciendo, esto pequeñito me está consiguiendo tener un hábito de vida, tener una vida más ordenada, que la motivación intrínseca potencia zonas de mi cerebro como la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, que es la que nos ayuda a ser más inteligentes, la que nos ayuda a filtrar la información. Y luego, cuando queremos tirar la toalla, porque siempre pasa, en cualquier cosa que nos proponemos a largo plazo, acordémonos, Cristina, de ponernos propósitos muy chiquitines. Si estudio medicina... Poquito a poco, como ha dicho Marian. Sí, la inteligencia emocional es meterle, como decíamos, inteligencia a la emoción. Es decir, empatizo, me pongo en el lugar del otro, intento gestionar mis emociones de la mejor manera posible. Es decir, si de repente voy por la calle y un tío me insulta, intentar entender y frenar y decir, vale, este tipo algo le pasa, no es contra mí, tal, en vez de dejarme llevar automáticamente por el impulso. Es decir, doy un punto a la cabeza antes de dejar todo mi mundo emocional o mi impulsividad. Y entonces esto es clave, enseñar inteligencia emocional a los niños y luego intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Es decir, a mí me parece clave ahora mismo, que existe tantísimo odio en redes sociales muchas veces, que está todo tan polarizado. La inteligencia emocional, la oxitocina, se activa cuando tú ves la cara de otra persona. El hemisferio derecho y tu hemisferio derecho se comunican porque yo veo tus rasgos, tu cara, me fijo en tu mirada, veo tu composición, veo el tono de tu voz. Y esto todo, en la forma inconsciente, se van canalizando esos dos hemisferios derechos. Esto se origina desde que la madre coge a su bebé en brazos y empieza el apego, los dos hemisferios se empiezan y todo eso genera conexiones neuronales y ayuda a que ese niño se desarrolle de la mejor manera posible. La mejor educación para el mundo del siglo XXI, el mundo online, viene de una educación sin pantallas, de un mundo offline. Si tú educas a los niños naturaleza, deporte, te miro a los ojos, me estás hablando y te miro a los ojos. Tú no puedes estar hablando de un niño que esté jugando a las maquinitas. Tú no puedes tener a tu hijo en el restaurante porque no sé, para que esté quieto y puedas hablar con los mayores con una pantalla. ¿Por qué? Porque tú le dices a él que cuando está aburrido o cuando está estresado, te estoy dando un mecanismo rápido de vía de escape. Es como si tú a tu hijo de adolescente le dices, te pongo un minibar en casa. Cada vez que te notes mal, tómate un chupito, una cerveza o algo, no te preocupes. Pues la pantalla tiene un efecto parecido. Le estás diciendo, ante el estrés y el aburrimiento, coge el teléfono. ¿Qué estás diciendo a tu hijo? No sabes aburrirte, el aburrimiento es la cuna del asombro, no sabes gestionar el estrés. Y quien no sabe gestionar el estrés es un fracasado en el siglo XXI, ojo, porque te vas a acabar enfermando. Va a haber un momento disruptivo, va a haber un momento de dureza, porque claro, al final no quieres que tu hija sea el raro de clase, no quieres que tu hijo sea el que todos miran raro porque no está metido en ese mundo digital, videojuegos, pantallas, Instagram, lo que sea. Pero cuanto más él sea consciente y tú le hayas explicado y él haya visto en ti, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Los hijos odian que sus padres estén todo el día enganchados al teléfono, lo odian, pero los padres siguen haciendo lo mismo. Claro. Entonces, si tú enseñas a tu hijo y le dices, yo ahora no lo voy a tener porque sé que te molesta y voy a quitarme el teléfono de aquí, tú a tu hijo le estás enseñando que a pesar de que eso gusta, tú ahora delante de él no lo tienes. Si tú estás hablando con él y estás con el teléfono, le estás diciendo a tu hijo, no eres lo suficientemente importante para mí. Y él sabe que eso que tienes en las manos tiene que tener un poder enorme para que lo que él te esté contando no sea prioritario. Y pocas cosas generan más oxitocina en esta vida que estar delante de alguien y hacerle sentir especial. Dicen los que saben, hay investigadores muy potentes que lo explican, hay un francés, hay un alemán y tal, que es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres, tratando inteligencia como capacidad de prestar atención, de filtrar lo importante de lo fundamental, de saber gestionar la vida, o sea, es decir, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia práctica, teórica. Yo me acuerdo, a ti te había pasado como a mí, que yo buscábamos enciclopedias, hacíamos estudios y redactabas, te ponían un texto. A día de hoy, los chicos escriben un WhatsApp en 4 palabras, 5 tal, aprende a hablarme, dime las cosas, exprésate, habla, ¿dónde vas a encontrar esta información? Es decir, enseñar a los chicos a pensar, a reflexionar, para mí tiene que ser uno de los grandes retos educativos del siglo XXI. Bueno, yo siempre he tenido una gran inclinación a ayudar, o sea, siempre desde pequeña me ha encantado. De hecho, probablemente parte de mi gran sufrimiento a día de hoy
es que no puedo ayudar con todo lo que está pasando, tanto como me gustaría, pero claro, tienes 4 niños, al final hay un pico de trabajo, porque la gente, las secuelas del COVID, pero yo siempre he tenido muchísima inclinación a la ayuda. Y cuando termino mi carrera de medicina, una amiga me dice: Marian, vente conmigo a Camboya a sacar niños del basurero de Phnom Penh, un basurero de los peores del mundo, pues en un país pobre, el basurero de un país pobre, te imagínate, niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, recogen lo poco que encuentran y lo venden. Y entonces, para poder ayudar, intenté leer todo lo que hubiera escrito sobre la psicología de los asiáticos, la psicología pues la historia de Vietnam, la historia de Camboya, los Khmeres rojos, Pol Pot, porque cuando entiendes la historia de un país, es mucho más capaz de ayudar a las personas que allí están. Y allí descubrí a una señora maravillosa, Somal Imam, que había sido premio Príncipe de Asturias. La historia es muy larga, pero el caso es que acabé encontrándomela en Camboya y me fui a trabajar con ella. Entré en los prostíbulos, entré en los karaokes, me fui a vivir a su casa y descubrí el mundo terrible de la prostitución. Pero ¿qué pasa? Que ayudé, comparado con lo que habría que ayudar, ayudé poquísimo, pero ayudé. Empecé a investigar el trauma, empecé a investigar el mundo sexual, qué pasa con las primeras relaciones sexuales en el cerebro de las personas, cuando algo es deseado y no es deseado, cuándo estamos preparados, qué pasa con la infancia, cómo hay que tratar a los niños y cómo hay que demostrarles cariño, cómo ayudas a superar heridas del pasado tan duras como una niña cuya padre o madre la han vendido a un prostíbulo porque no tienen con qué dar de comer al resto de los hijos y esta es la más guapa y la llevan a un prostíbulo. Es decir, te lanzas a una realidad durísima, que gracias a Dios no vivimos todos los días, pero a veces en los extremos entiendes cosas para luego poder ayudar en el día a día. ¿Cómo buscas tú la oxitocina? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te pone de oxitocina hasta arriba? Bueno, mi marido y mis hijos, total. O sea, yo salgo de casa, salgo de la consulta, hago un switch, llego a casa, meto el teléfono dentro del bolso y mi familia. Es decir, mi marido, mis 4 niños, son 4 chicos, pues juego a los Playmobiles, a los coches, a los tractores, a los retroexcavadoras. Tengo un conocimiento de 4 ruedas que nunca imaginé que tuviera un conocimiento igual. Les cuento cuentos, les cuento muchos cuentos. Ellos quieren jugar al fútbol, saltar, correr, a veces me los saco a la calle, dependiendo del invierno no tanto. Y luego mi padre, mis padres y mis hermanas. O sea, es decir, hacemos mucho plan de fin de semana familiar, vamos al campo y a mí eso me da la vida. Es decir, desconectar de Madrid, irnos al campo y ahí viene toda mi oxitocina. Al final es que es un resumen, ¿no? Como la canción de Las simples cosas, ¿no? Que cantaba Chabela Vargas. Las dejamos pasar, pero esas simples cosas, que son la familia, son los amigos, es lo que nos da la felicidad. Pero yo creo, Zapata, que cada uno tiene que encontrar su punto de oxitocina. Yo consigo todos los días eso y frenar y meterme en mi mundo interior, en meditar. Yo soy una persona que medito, que rezo, que pienso, es decir, salir del bullicio momentáneamente y decir ¡bum! Y de repente conectas con cosas, con personas, con recuerdos, con cosas que te hacen crecer por dentro y que te recargan las pilas, porque si no, no hay forma de volver al día siguiente a ayudar. La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que nos hace crecer como personas, aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. La felicidad no se define en el fondo, la felicidad se experimenta y solo existe un antídoto para esos momentos, solo existe uno, y ese es el amor. El amor a una persona, enamorarse, querer a alguien de verdad. Me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad. El amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa. El amor a una persona, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias. Decía Confucio, no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino sus ideales.
las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es, nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan, solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos, mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques, ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta, solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era, al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte.
Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. La felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida, cambian nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad, porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre: por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no, porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos: ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. Cuando uno se comprende, cuando uno intenta comprender las circunstancias, las puede adaptar de la mejor manera posible a su vida. Pero si uno no comprende, uno es esclavo de las situaciones y uno va a trompicones por la vida. Y la segunda es saber que pase lo que pase en esta vida, cuando uno intenta poner la mente de la mejor manera posible y conectarse con la realidad de la mejor manera posible, esto tiene efectos positivos tanto en la salud física como en la psicológica. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy vais a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia, que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todos en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo, le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo.
Solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando estas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben-Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Y es así. La gente exitosa no se da cuenta de nada. En cambio, los que han bajado y se han recuperado, eso sí. Por lo tanto, en esta vida no tenemos que negarnos a, de vez en cuando, poder caer. Evitar ser perfectos a todas horas porque no existe el perfecto. Y toda la gente perfeccionista está intoxicada por cortisol porque está constantemente preocupada. En cambio, la gente feliz se ilusiona uno con otro. Entonces, nosotros, si nos quedamos todo dentro, es como que nos tragamos clavos y hay que sacarlos. Más vale sacar un clavo y que haga daño a tener clavos dentro. No, a mí nada me afecta, todo me lo quedo para adentro. Esa persona que te está diciendo eso, migrañas, colon irritable, fibromialgia, dolores o ya incluso cáncer. Cuidado, aprender a gestionar nuestras emociones es aprender, gracias a la asertividad, a expresar cómo nos sentimos. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. Yo os he dado unas pautas básicas sobre cómo se transforma nuestro cerebro por ser feliz. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias, uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. Que ahora que parece que doblamos el cabo de la pandemia en esta sexta ola, puede que nos venga estupendo. Es que necesitamos abrazos, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ha sido un tema que quizá algún oyente durante esta Navidad haya leído, haya oído hablar de esto que yo estoy hablando tanto ahora, que es de los abrazos y de la oxitocina, ¿no? Fue el origen de Encuentra tu persona vitamina, cuando de repente descubrí, que yo lógicamente no descubrí nada, pero cuando yo me doy cuenta de que la oxitocina es una hormona que va a transformar mi organismo y mi mundo emocional, y es una cosa que he intentado transmitir en estos últimos meses. La oxitocina es la hormona que se segrega en el parto y en la lactancia, pero lo que se vio, y lo hemos hablado tú y yo quizá aquí ya en alguna ocasión, es que es una hormona
que nos genera muchísimo bienestar cuando la estimulamos y baja el cortisol. Es que esto es clave, para mí es la clave. Entonces, uno de los mecanismos para poder estimular esta oxitocina, teniendo en cuenta que la lactancia no está al alcance de todo el mundo, es el abrazo. Y el abrazo se ha estudiado de diferentes maneras y se ha visto que cuando tú te abrazas con alguien, algo se produce en tu cerebro. De hecho, Cristina, seguro que te acordarás de una mujer, Amma, que es de la India, que ha abrazado a más de, dicen, 30 millones de personas. A mí me parecen muchas personas. Mucho me parece, pero sí que está como una fiera en ello, sí. Sí, o sea, que se dedica, diría, social, profesional y personalmente al asunto. Pero los americanos se fueron a investigar qué pasaba en ese abrazo, porque decían, bueno, para que la gente se cruce el mundo, para que esta señora les abrace, algo debe suceder. Y efectivamente, se vio que había zonas del cerebro que se modificaban, o sea, cosas que sucedían. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Lo primero es que la oxitocina, esa hormona del parto y de la lactancia, también se estimula en otros momentos. Se estimula en los abrazos, en las caricias, en los masajes, en una mirada compasiva, en alguien que te mira y te sonríe y no te juzga, en alguien que con todo el cariño te dice que te quiere. Es decir, esa oxitocina de la que nos tenemos que nutrir todos, tenemos otras maneras de segregarla y tenemos que hacerlo por dos razones fundamentales, Cristina. La primera es que potencia el sistema inmune, y en un momento de la historia donde necesitamos urgentemente potenciar el sistema inmune, me parece absolutamente clave. Y la otra, porque baja el cortisol. Y sabemos que el cortisol se activa en los momentos de incertidumbre, de caos, de miedo, de pandemia, por supuesto, donde todo está en el aire y no tenemos forma de controlarlo. Es decir, cuando necesitamos controlar todo, que las cosas salgan bien, estamos metidos en muchas cosas, pues conciliamos familia y trabajo, tenemos, pues pienso en un sanitario con el que hablaba ayer, que tiene una responsabilidad enorme porque hay muchas personas de su equipo o de baja por estrés postraumático o por COVID, y entonces hablaba con él y estaba hiperestresado, me decía, yo es que tengo el cortisol por las nubes, ¿no? Bueno, pues en estos momentos que cada uno de nosotros estamos viviendo con una situación de tensión o de agotamiento mental, una forma de recuperarnos es a través de esta oxitocina. Y esta oxitocina la podemos activar de diferentes maneras, y el abrazo es uno. Es decir, toda la gente que ya está inmunizada, que ha pasado el COVID, que tiene sus grupos burbujas, son esos abrazos que activan los corpúsculos de Meissner y de Pacini, que se llaman así, que lógicamente no quiero que nadie los recuerde, que es ese momento en el que tu cuerpo siente esa presión, cuando el receptor de la piel está estimulado, una señal parte hacia la corteza prefrontal y analiza qué tipo de estímulo ha llegado. Y entonces, cuando tú recibes, esto es como desmenuzar el abrazo, pero cuando recibes o de repente que alguien te da la mano, hay diferentes maneras de dar la mano a alguien. Las mujeres no nos damos la mano, pero muchas veces lo sientes, ¿no? Esa fuerza, ese cariño, ese afecto. Yo leí un estudio cuando escribí el libro muy bonito de la gente mayor que está muy aislada, y en mi colegio nos llevaban a visitar residencias de ancianos. Y una de las cosas que más me sorprendía es que cuando veías a la gente triste y te ponías a hablar con ellos en el comedor o en la salita de la residencia, cuando llevaban un tiempo hablando contigo, de repente te cogían de las manos, o tú les cogías, te iban apretando la mano y notabas que se empezaban a relajar. Sí, qué importante esto y cuánto hemos perdido en el COVID, ¿eh? No nos estamos dando cuenta. Es que no nos estamos dando cuenta, Cristina. La gente mayor, hablaba yo este lunes con una señora mayor que veo en consulta de 89 años, que me decía, por primera vez mis nietos, cuando me vienen a ver, que a mí lo que más me gusta es que se sienten en el sofá conmigo y que siempre yo los cojo de las manos y tal, ellos, sus padres, dicen, mis hijos, mis nueras, mi yerno, les dice, no toquéis a la abuela. Y yo me paso todo el rato pensando, a ver si a alguno se le escapa la mano y me la da, que a mí me da igual, ¿no? Es decir, ese momento, esa necesidad que tienen todas las personas, pero los niños, los bebés, los niños y los mayores lo tienen ultra desarrollado, son hipersensibles a sentir el tacto. Entonces, el hecho de habérselo arrebatado del todo, es decir, haberles quitado ese roce de la piel, genera que esa manera sencilla de bajar el miedo. Tantas personas mayores que están sufriendo muchísimo la soledad. Cuando tú llegas a la casa y les coges de la mano, si nos tenemos las manos más lavadas de la historia, o sea, es decir, que es que yo creo que en algún momento que alguien, que yo estoy ya entre unos años estudié cómo ha cambiado nuestra dermis con todo el alcohol que le hemos echado, es decir, que no les quitemos eso a las personas mayores. Tú te limpias tus manos, tú le miras y le coges, porque como muchas veces no te puedes quitar la mascarilla si es una persona de riesgo, no le puedes quitar todo lo que riega la empatía, que es te toco, te aprieto con un poco de dulzura y de delicadeza, te sonrío y si no me puedo quitar la mascarilla porque las circunstancias no lo permiten, que esa persona
sienta esa empatía y le suba la oxitocina. Es decir, necesitamos volver a irrigar a los nuestros de esa hormona. Y si no podemos decirles, te quiero, te comprendo, no te juzgo, sé que te sientes solo, porque nos hemos convertido, debido a la pandemia, en seres mucho más individualistas y egoístas. Porque claro, al final velas por tu seguridad de una forma tan desproporcionada que lo entiendo, ¿eh? O sea, quiero decir, no digo que esté mal. Sí, claro, o sea, el valor más alto es la vida. Fíjate ahora en Antonio Resines, que por fin parece que ha salido de la UCI, ¿no? Pero claro, por el camino te dejas muchas cosas, no nos damos cuenta. Y que los niños, por ejemplo, me decía el otro día una profesora de guardería, me decía, los niños les cuesta mucho ahora prestar sus juguetes, nos cuesta explicar lo que es prestar, porque hay algo dentro de ellos que en su casa les dicen, en el parque no prestes, no toques. Tú sabes que los parques de niños son un lugar de toda la vida, de virus, bacterias, microorganismos y todo tipo de hongos que se puede uno imaginar, ¿no? Entonces, claro, ahora como vas en ese estado de alerta, perdemos un componente que no es solamente neutro, sino que tiene una serie de consecuencias vitales para la vida. Mira, para que tú entiendas cómo funciona todo este tema de la oxitocina y lo maravilloso que es, hay un estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos hace unos años para entender por qué de repente hay soldados que pues se sacrifican y dan su vida para salvar a un compañero, ¿no? Intentaron ver qué pasaba. Entonces, claro, como se consideran hermanos de armas, hermanos de guerra, hermanos de batallas, ya tu oxitocina genera tal empatía que el miedo está eliminado por la oxitocina y entonces tú das tu vida, tú entregas tu vida. Cuando tú quieres mucho a alguien, dejas de pensar en ti mismo, a veces te exageras, pero te estoy hablando en el mejor de los sentidos, y piensas en los demás. Esa empatía, que el otro día hablábamos de ella, Cristina, y muchísima gente me ha preguntado al respecto, Marian, ¿y cómo se trabaja? Hay que tener en cuenta que cuando tú tienes miedo, tú no tienes empatía. Y he contado muchas veces la anécdota durante la pandemia, paseando yo con mis 4 enanos, pero literalmente enanos, o sea, de tamaños minúsculos por la calle, y un día con la bolsa de la compra, los 4 niños, y la gente gritándome, diciéndome que solo se podía salir con 3 a la calle. Sí, ¿no? Y luego la agresividad con la que se agreden nosotros para decirse, póngase usted la mascarilla, o compórtese de esa manera. Bueno, dígalo usted con un poquito de contención, porque es que estamos desarrollando unos modos inadecuados. Es que el miedo, Cristina, te hace perder toda la empatía. Y luego hay una cosa que me encantaría hablar, y si en otro día le dedicamos más tiempo, Cris, que es el nervio vago, que muchos pacientes habrán oído hablar de él, que es un nervio que no es tan vago, que es absolutamente activo en nuestro organismo, que discurre desde casi la garganta de nuestro cuerpo hasta y riega el corazón, los intestinos. Y tiene una labor fundamental, está irrigado de receptores de oxitocina y cuando tú eres capaz de estimularlo, de repente te sientes mejor y entonces tu corazón late más despacio o de repente tienes mejor digestión. Hay tratamientos para estimular el nervio vago y seguro que a algún oyente le suena o ha accedido a ello. Bueno, pues que entendamos que toda esa parte del nervio vago, que también es maravillosa, que es cuando uno consigue conectar con su sistema nervioso y salir de ese estado de alerta, tiene que ver también con esta oxitocina. Es decir, cuando tú tocas a una persona, por ejemplo, yo tengo un hijo mío que cuando tiene miedo por las noches, yo le toco la tripilla en un sitio que sé que está por ahí discurriendo el nervio vago y automáticamente en cuestión de segundos se relaja. Anda, voy a informarme de por dónde discurre el nervio vago y me lo voy yo a masajear y a masajear a los que quiero. Bueno, es que en el libro le dedico un capítulo entero al nervio vago porque en personas que, por ejemplo, tienen problemas de cólicos, en bebés con cólicos, hay osteópatas que tocan y estimulan y relajan. ¿En el libro Encuentra tu persona vitamina o en el otro? Encuentra tu persona vitamina. Tú puede que seas un poquito, que dejas así las cosas a medias, que vas corriendo de un lado para otro y te torturas y te dices a ti mismo que tienes que ser más perfeccionista. Pero ¿qué ocurre al revés? Cuando de perfeccionista te vuelves en minucioso y en neurótico y ni siquiera duermes. Bueno, vamos a hablar de esto, de las ventajas e inconvenientes del perfeccionismo, si hay que perseguirlo o no. Doña Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Pues, qué alegría. Siempre es una alegría sacar temas interesantes que a los oyentes les pueden servir en su día a día. Bueno, porque uno no sabe, ¿verdad?, si el perfeccionismo es una virtud o un error.
Bueno, es que a mucha gente se le ha educado en el perfeccionismo, en la exigencia extrema, en el no poder fallar, en llegar a todo y hacerlo tan bien que no haya ninguna arista ni ningún error, sea en la organización de un cumpleaños, sea en escribir un libro, sea en impartir una clase, sea en terminar la tesis doctoral, sea en decorar la casa o dejar la cocina ordenada o poner bien la ropa de tus hijos. Es decir, hay diferentes razones por las que podemos ser perfeccionistas. ¿Qué pasa? Que la vida de hoy es una vida que exige mucho. Hay que estar en todas partes, hay que llegar pues a la parte familiar, hay que conciliar el trabajo profesional y parece que hay que hacerlo todo de forma excelsa, casi perfecta. Pero es que la perfección no siempre es perfecta y en esto te lo quiero explicar, Cristina, porque me parece muy importante. La perfección no siempre es perfecta. Me encanta la frase. Es decir, muchas veces, en contrario a lo que se pueda pensar, el buscar constantemente ser perfectos nos puede enfermar. Pero nos puede enfermar hasta un punto de somatizar. ¿Por qué? Porque el perfeccionista, por definición, vive en modo alerta. No descansa, no relaja su mente. Lo tiene todo en ese punto de alerta, de amenaza, porque necesita encontrar el punto, el defecto, el fallo en lo que está alrededor. Yo me acuerdo hace unos años una paciente que estaba preparando su tesis doctoral y llevaba 6 años. Era pluscuamperfecta, pero era excesivamente perfeccionista. Y entonces le costaba muchísimo, y yo le decía todos los meses, hemos entregado la tesis. No, Marian, mi director de tesis, que me acuerdo perfectamente de su nombre, me dice, dile a tu psiquiatra que por favor, que te dé una pastilla porque esto ya hay que terminarlo y entregarlo. Pero ella era incapaz porque cada semana me decía, mira, Marian, ha aparecido un artículo nuevo, hay una actualización de este tema. Entonces yo le pedí la tesis para leerla yo, y lo que hice fue llevarla a mi encuadernador, me puse su nombre, tal, llamé al director de tesis, que le conocía y él sabía que yo existía, y le dije, vente para acá, vamos a hablar tú y yo. Y vino la paciente, y delante del director de tesis, le dimos la tesis doctoral y le decía, pero ¿y si hay algún fallo? Yo le dije, es que aquí te empiezas a curar. Es decir, si no, dentro de 20 años seguirás sin haber entregado la tesis doctoral. El perfeccionista es un gran segregador de cortisol y por lo tanto somatiza en forma de dolores de espalda, en problemas digestivos, en problemas de sueño, en temas de ansiedad, en tiroides, en problemas de piel, por ejemplo, en problemas de inflamación de piel, en temas de cefaleas o de migrañas, porque como tu organismo no se permite un descanso y no se permite un fallo, está constantemente sufriendo. ¿Y esto por qué puede ser? Porque claro, habrá gente que me diga, Marian, ¿y a qué se debe que yo sea perfeccionista? Porque yo me veo identificado con lo que dices, que ser perfeccionista es buscar que todo esté muy bien hecho, y si no está así de bien hecho, sufrimos. Hay una insatisfacción vital en nuestra vida constantemente. Lo primero es porque vengas de una familia de perfeccionistas, pues que tus padres hayan sido personas muy exitosas, o gente muy autoritaria, o personas que te exigían ese alto nivel de hacer las cosas bien. Tú te has criado en ese ambiente y por lo tanto tu voz interior, de la que hemos hablado aquí ya alguna ocasión y que yo explico bien en cómo hacer que te pasen cosas buenas, esa voz interior te está constantemente diciendo, no está lo suficientemente bien, podrías mejorar, podrías acabarlo mejor, podrías tenerlo mejor ordenado, esto podrías, y tu cabeza, en vez de disfrutar lo que tienes delante, está pensando en la pequeña microarista que no hace que todo sea absolutamente 10. Y entonces te impide disfrutar de la vida. O sea, esto es una de las claves del perfeccionista, que organiza un evento y está más pendiente de lo que no ha salido bien. ¡Ay, qué horror! Es que es un alto motivo de sufrimiento. Es decir, el perfeccionista que no es consciente de esto sufre muchísimo, porque claro, es que nada es perfecto, la vida no tiene un grado de perfección, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que existe un derecho al fracaso. De hecho, el psicólogo más importante del mundo en temas de felicidad, que se llama Tal Ben-Shahar, que está en la Universidad de Harvard y da un máster sobre felicidad, toda su idea, el año que imparte esta asignatura sobre la felicidad, habla del derecho a equivocarse para poder ser felices, y que en una sociedad que nos educa en que no podemos fallar, vivimos en un estado de insatisfacción constante. O sea, hay que aprender que a veces te equivocas y uno se tiene que perdonar o perdonar al de enfrente y aceptar, hacer un ejercicio de aceptación, que a veces, por mucho que lo lleves todo bastante controlado, pueden surgir factores internos o externos que te impidan que eso salga pues de esa manera que tú te habías ideado en tu mente sin ningún tipo de fallo. ¿Y se puede relajar esto? Quiero decir, una persona que está así, siempre con las tripas apretadas, ¿puede cambiar?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo siempre digo que para poder cambiar en algo tienes que tener el insight, que es la capacidad de darte cuenta que esto es una de tus características. Porque si no, claro, yo tengo varios perfeccionistas en mi consulta que me dicen, no, Marian, yo simplemente es que tengo que hacerlo todo bien, porque en esta vida quien no hace todo bien es mediocre, ¿no? Y entonces le tienes que hacer ver con muchísima delicadeza y cariño que el grado al que he llevado eso, pues por eso está somatizando o por eso está en un estado de tristeza o de ansiedad. Pero cuando esa persona se da cuenta que tiene un perfeccionismo en su mente, que vive en ese estado de alerta constante, que no se permite un fallo, podemos empezar a cambiar. Lo primero es buscar la causa de ese perfeccionismo. Te decía que una es la de los padres, pero otra puede ser porque tú has crecido en un ambiente en el que solo te daban elogios, solo recibías elogios cuando hacías las cosas bien. Y entonces, por la necesidad que tienes de sentirte querido, que es algo innato al ser humano, haces las cosas extremadamente bien por el cariño que recibes. Es un tema, esto a veces en consulta hay que desactivar esos procesos que se han creado en nuestra mente. O todo lo contrario, porque como te humillaban de pequeño, te trataban mal o no te hacían caso y solo hacían caso pues a los que sacaban buenas notas, a los que eran buenos en deporte en el colegio, etcétera, buscas ese caso haciendo las cosas mejor porque tú tienes esa herida de la humillación. Otro, porque hayas vivido o te seas una persona con muy baja autoestima y entonces no te quieras lo suficiente, y entonces buscas paliar esa parte de ti que no te gusta buscando ser excesivamente bueno pues en el tipo. Hay gente que se obsesiona con el peso o con el físico o con la forma en la que viste. ¿Por qué? Porque suple otras carencias en la parte física. Entonces cuando tú has llegado al origen y entiendes si ese perfeccionismo es un tema adquirido, es un tema que es por una herida, es porque tienes la autoestima baja, es porque a ti, tú has visto, hay gente que es que se da cuenta que cuando se exige muchísimo llega más lejos en la vida, y esto es así, pero es verdad que esa lucha constante por llegar a todo a veces te lleva a empezar a desencadenar una enfermedad. Luego trabajar esa autoestima y esa voz interior. ¿Cómo me trato yo? Entonces, el típico ejemplo, estoy haciendo mi tesis, estoy preparando la tesis, estoy preparando una comida para mis amigos que vienen a casa, estoy organizando la fiesta de cumpleaños de mis hijos, estoy escribiendo un libro, estoy preparando mi clase para el colegio, estoy preparando un informe para mi jefe. ¿Cómo me trato yo a la hora de hacer esto? Soy de los que me digo, bueno, si estamos en el grado de perfeccionistas, no estamos hablando de los que procrastinan, ¿no? Es decir, es que me quedo hasta las 3 de la mañana y lo vuelvo a mirar, creo que esto no está bien, y entras en ese bucle negativo en el que nada te convence. Ahí es cuando tienes que darte cuenta que hace falta que de vez en cuando digas hasta aquí. Yo siempre digo que 10, imaginémonos, en una escala de 0 a 10, 10 es la perfección. Hay que aspirar en los perfeccionistas a un 8,5 o 9. Porque sí, en el 8,5 o 9 del perfeccionista es un 10 de la gente normal. Y repetirse ese refrán tan sabio de que es enemigo lo mejor de lo bueno. Que en la vida hay que aspirar a lo bueno, pero no a lo mejor. No nos obsesionemos. Esto es muy importante. Bueno, la verdad es que no dejamos de aprender con Marian Rojas Estapé. Muchísimas gracias por alertarnos frente al perfeccionismo, querida. Un abrazo muy fuerte. Existen personas que prefieren hacer las cosas mañana en lugar de hoy. Esto es un tema que de un modo o de otro todos compartimos. ¿Cuántas veces pues nos hemos quedado repanchingados en un sofá y en lugar de adelantar cosas pues hemos dicho hoy nos tomamos un respiro? Pero puede ser verdaderamente grave cuando una persona se manifiesta incapaz de coger las riendas de su vida. Cuando indefectiblemente dice, bueno, pues ya lo haré mañana, pues ya buscaré trabajo mañana, pues ya me levantaré incluso de la cama más tarde. Se llama procrastinar. Esta manía de dejarlo todo para después. Sobre la procrastinación nos va a hablar Marian Rojas, autora de Cómo hacer que pasen cosas buenas, en esta mañana de sábado. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Pues sí, un tema muy interesante que mientras me lo estaba preparando ayer, digo, es que necesito que los oyentes entiendan que no es un tema de vaguería, ¿no? La procrastinación es el hecho de retrasar actividades o situaciones que tienes que atender en ese momento y las sustituyes por algo que es mucho menos importante o que es mucho menos relevante o que es para ti mucho más agradable. Pero eso se hace no por vaguería, no se hace porque tengas pereza, sino lo que se hace es por dos razones. Una es por perfeccionismo, es decir, porque quieres hacer de una manera tan perfecta que llega un momento que eso te genera
una cierta ansiedad y entonces dejas de hacerlo, o puede ser porque tienes unas emociones que eso te trae una emoción negativa, una falta de seguridad en ti mismo, un tema de ansiedad. Vamos a dar un ejemplo que siempre es mucho más sencillo. Siempre más gráfico, sí. Sí, o sea, te tienes que apuntar al gimnasio y entonces en vez de apuntarte al gimnasio ese día te pones a repasar las tuberías de tu casa, que no es que no te pase nada, pero dices, bueno, una vez al año había que repasar las tuberías, ¿no? O tienes que entregar un informe de tu trabajo que te dice tu jefe, o algo relacionado con pues un trabajo en el colegio, la tesis doctoral, llamar a alguien que para gestionar un tema, pues a una persona de tu trabajo. Imagínate que tienes que llamar a un empleado porque ha hecho algo que no está bien, pero sabes que no te apetece esa llamada porque no sabes gestionar el conflicto y entonces haces todo menos llamar a esa persona. Es decir, el procrastinar viene del latín, que significa postergar voluntariamente, pero tiene un origen todavía más antiguo, que es acrasia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y de hecho hay una frase que dice Ovidio, y mi padre la repite muchísimo a los pacientes que procrastinan, que dice: veo algo bueno y lo apruebo, pero sigo lo peor. Es decir, yo me doy cuenta que lo correcto sería seguir por ese camino, pero no soy capaz de enfrentarme a ello y entonces hago lo que está mal. Claro, entonces esta consideración que haces es muy importante, porque no es lo mismo que uno mire con indulgencia sus actos, decir, bueno, pues mira, no me he dedicado a arreglar la cadena de la bicicleta esta tarde, pero es que estaba cansada y me ponía a ver una película normal. Que tú hagas un juicio sobre tu vida diciendo, no, sistemáticamente postergo cosas de tal modo que me estoy perjudicando a mí mismo. Totalmente. De hecho, el tema de esto es que te vas haciendo daño. O sea, el problema de la procrastinación es que tú a ti mismo te vas perjudicando y esto va mermando tu autoestima, la seguridad en ti mismo, la ansiedad, cómo gestionas tus emociones, porque a tu cabeza le vas mandando mensajes que son mentira, que son, pues ahora esto no es tan importante, no necesito hacer esto, será mejor hacerlo mañana, ¿no? Y hay como 3 fases en este proceso, que la primera es que yo percibo una incomodidad por hacer esa actividad, ¿no? Pues ahora mismo no quiero llamar a esta persona, no quiero apuntarme al gimnasio, no quiero enfrentarme a algún tema que tengo que hacer por incomodidad. La segunda es empezar a hacer algo completamente secundario. Desde hace unos años esta ocupación muchas veces es cojo el teléfono y me pongo a responder un mail, miro una aplicación, me meto en Instagram, veo las noticias, porque claro, tengo que saber cómo son las noticias, y ahí llego a mi tercer punto, que es que me justifico. Y justifico que era importante, que era contestar a este WhatsApp, que lo otro era terciario, pero yo me voy engañando a mí mismo. Es decir, yo voy haciéndome daño porque me engaño y voy metiéndome en una rueda negativa, porque me paso todo el día aplazando asuntos pendientes. Yo a la gente le digo, y luego hay temas mucho más graves. Por ejemplo, yo pienso en algún caso que tengo en la consulta de alguien que sabe que tiene que tener una conversación con un hijo, o con su marido, con su mujer, de algún tema delicado, pues la relación se ha enfriado. Creo que mi hijo últimamente se ha metido en las drogas. Y esas conversaciones tan incómodas, donde te tienes que enfrentar a tus peores temores y las vas sustituyendo por, pues voy a hacer la compra, que no es que no sea importante, pero tú sabes perfectamente que lo otro es un tema importantísimo, pero que emocionalmente no te apetece. Y entonces tu cerebro va buscando excusas para no tomar decisiones. Y esa falta de tomar decisiones, al final eso se hace bola. Tiene un coste muy elevado y luego pues retrasos inevitables, pues incluso falta de productividad en el trabajo, las relaciones se enquistan. Esto, por ejemplo, una de las cosas es cuando uno tiene que actuar con respecto a las relaciones humanas. Bien sea hablar con alguien de tu trabajo que sabes que lo tienes que despedir, con tu marido, tu mujer, que sabes que tienes que tener esa conversación tan incómoda, con tu padre que le tienes que decir algo, con tu hijo que le tienes, y entonces como la emoción que eso genera es tan negativa en ti, lo pospones por otra cosa. Entonces no es pereza, que es una de las cosas que yo creo que los oyentes tengan claro. No es un tema de que soy perezoso, sino que mi problema es que no sé gestionar la emoción que va asociada a esa acción que tengo que hacer. ¿Y en qué medida esto es un problema de todas las personas o responde a lo mejor a una patología o a una identidad determinada?
Bueno, pues mira, generalmente esto se asocia en dos tipos de personas, a las que son obsesivas o perfeccionistas, es decir, que como lo necesitan todo hacer también acaban sin hacerlo. Yo te voy a contar un caso simpático, y encima es una paciente que me deja contar su historia, que procrastinaba la entrega de su tesis doctoral, porque siempre la angustia de entregarlo, pensando que podía haber un fallo, que el tribunal podía decirle que no estaba actualizado, hacía que cada vez que venía a verme me contaba cosas que habían sucedido. Pues mira, pasó esto, en la comunidad de vecinos tuve que encargarme de este tema, o sea, cosas totalmente irrelevantes, pero después de 5 años sin entregar la tesis, ella siempre le decía a su director de tesis: mi psiquiatra dice que a ver si ya me lanzo y entrego la tesis. Y entonces le pedí el teléfono del director de la tesis y le llamé. Y entonces le dije: mira, vente a la consulta. Y yo le pedí a la propia paciente su tesis, la metí en un pendrive, la fui yo a encuadernar, y entonces le hice sobrellevar esa escena con el director de tesis, con su tesis en mano, porque ella no era capaz de gestionar el momento de entregarlo por una gran inseguridad que ella tenía en sí misma y que no era capaz de superar. Es decir, esto es un tipo, los perfeccionistas. Y los segundos son los perfeccionistas, que uno pudiera decir, estas personas son irresponsables, son laxas, y al contrario, a lo mejor son unas cachoneuróticas que lo que buscan, claro, es la perfección y lo mejor. Entonces pospones, con lo bueno. Claro, Uh-huh. lo mejor está reñido con lo bueno. Es cierto que hay una parte de los perfeccionistas que ejecutan con mucha eficiencia, pero hay una parte del perfeccionista que queda en los detalles, y entonces pierde mucho tiempo al final en llevar las cosas a cabo, porque nada nunca está a la altura de lo que quiere. ¿Y entonces sería? Y el otro perfil sería la personalidad insegura, la personalidad miedosa, la persona ansiosa, es decir, que no eres capaz de enfrentarte a tus miedos y entonces los evitas. No eres capaz de enfrentarte a esa conversación incómoda, a verte en el gimnasio que tienes que ir todos los días porque te ves gorda y entonces no vas a ser capaz de ir todos los días, a esa dieta que tienes que empezar y no la empiezas. Y eso, mucha gente piensa que es un tema de pereza y muchas veces es un tema de miedo de gestión. Y como tú siempre me preguntas, Cristina, cómo gestionarlo y cómo aprender a gestionarlo. Nos quedan 3 minutos, vamos a ver qué hacemos para dejar de procrastinar. Lo primero es que, como yo siempre te digo, cuando uno se comprende y se entiende y se conoce, es capaz de gestionarlo mucho mejor. Entonces, es decir, después de escuchar a Marian, me pasa esto, ¿en qué ocasiones? ¿Cuál es mi lista de to-dos, de esas cosas gordas que tengo que hacer en esta vida? Gestionar el patrimonio de un tío segundo, abrir no sé, esas cosas que uno tal. Hacer esa lista y decir, ¿por qué no lo hago? Es decir, hacer mi pequeño diagnóstico. Lo segundo, dividir ese trabajo que se nos está haciendo bola, no en una cosa gorda, sino en pequeños temas. Es decir, en vez de decir, tengo que tener esa conversación tan complicada, la dieta, la tesis doctoral, ponerme pequeños objetivos. En vez de la gran meta, pequeños objetivos que me acercan. Así no le tengo tanto miedo, se va disminuyendo el miedo que me genera. Y lo tercero es evitar esas distracciones. Si yo tengo que hacer una cosa que sé que me cuesta, quita el teléfono, quita la nevera, quita la tele, quita esas excusas que te sueles poner para no hacerlo. Quitándote esas distracciones es más fácil que llegue un momento que te tengas que enfrentar a ello y lo hagas de forma eficiente. Pues es que me parece redonda la sección de hoy, cómo evitar el posponer indefinidamente las cosas. Marian, un verdadero honor tenerte en el programa. Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Un súper abrazo.